En Roblox hay historias bastante aterradoras, pero la que vivió este chico tras conocer a una chica sobrepasa lo turbio. Matías comienza contando que todo en su vida se vino abajo justo cuando acababa de cumplir 15 años. En ese momento sentía que todo iba perfecto, pero de repente sus padres le soltaron la noticia de que tenían que mudarse a una ciudad lejana por temas de trabajo. En ese preciso instante sintió como si le quitasen todo, porque mudarse no era solo cambiar de casa o de calle, sino dejar atrás a sus mejores amigos, a Javi, a Dani y a todos esos chicos con los que había crecido y compartido risas cada tarde en el parque o partidas infinitas después de clase. Aunque se prometieron 1000 veces que seguirían hablando por WhatsApp y que nada cambiaría, la realidad fue mucho más cruda y fría de lo que él imaginaba. Al llegar a la nueva ciudad, se encontró con un barrio aburrido, una habitación que no sentía como suya y un instituto nuevo donde todos ya tenían sus grupos formados y nadie parecía notar su presencia. Las videollamadas con sus antiguos amigos pasaron de ser diarias a semanales, luego a simples mensajes de "Hola, ¿cómo vas?", que tardaban horas en ser respondidos hasta que finalmente dejaron de hablarse. Matías se hundió en una soledad profunda que lo mantenía encerrado en su cuarto durante horas, buscando cualquier cosa que le hiciera olvidar lo mucho que echaba de menos su antigua vida. Así fue como Roblox acabó siendo su única forma de entretenerse. Allí podía divertirse y pasar horas jugando le ayudaba a no pensar en su situación. Una tarde de lluvia, mientras jugaba aburrido a un juego de roleplay que encontró, conoció a una chica que usaba el nombre de Lucy. Ella tenía 16 años y desde el primer momento mostró una química diferente a la de cualquier otra persona con la que hubiera coincidido en Roblox. Lucy no solo jugaba y bromeaba, sino que sabía escuchar. Tenía un sentido del humor que encajaba perfectamente con el de Matías, haciendo que lo que empezó como un juego normal se transformara en una conversación de 3 horas que se sintió como si solo hubieran pasado 5 minutos. A partir de ese día, Lucy se convirtió en la razón por la que Matías se levantaba con ganas, porque sabía que al encender su laptop y conectarse a Roblox, ella estaría allí esperándolo con una nueva broma o una historia sobre su día en el instituto. La conexión fue tan rápida e intensa que pronto pasaron de los chats del juego a hablar por Discord y hacer llamadas de voz que duraban hasta las 3 de la mañana, momentos en los que Matías sentía que ella lo entendía mejor que nadie, incluso mejor que sus antiguos amigos. Lucy también decía sentirse un poco sola y fuera de lugar en su mundo, por lo que crearon un vínculo de amistad que parecía irrompible, aunque a veces Matías notaba cosas extrañas, como momentos en los que ella se quedaba callada de repente durante un minuto entero, y cuando volvía a hablar, su voz sonaba distinta, como si fuera otra persona, o esos días en los que se salía de la llamada sin avisar y luego regresaba actuando como si nada hubiera pasado. Pero él, cegado por la necesidad de tener a alguien cerca, ignoraba todas esas señales y se decía a sí mismo que todo el mundo tiene sus problemas y que Lucy simplemente era un poco misteriosa. La relación creció tanto que sus padres empezaron a notar que su hijo ya no estaba triste, que volvía a reírse frente a la pantalla y que hablaba constantemente de una tal Lucy. Los padres terminaron conociendo su voz porque Matías la ponía en altavoz a veces, o ella saludaba con alegría cuando sabía que ellos estaban cerca, ganándose la confianza de los adultos de la casa. Ellos, al ver a Matías tan recuperado de su depresión por la mudanza, no vieron nada malo en esa amistad digital. No sospecharon ni por un segundo que detrás de esa voz dulce y esas risas se escondía algo realmente aterrador. Después de meses de hablar sin parar, surgió la idea de conocerse en persona. Era un sueño que se volvió real cuando descubrieron que sus ciudades estaban a apenas 1 hora y media de distancia en carro. El padre de Lucy se ofreció a llevarla a casa de Matías para pasar un fin de semana completo. Matías sentía nervios que le revolvían el estómago y un poco de miedo por si en persona las cosas no iban tan bien como en línea, pero la ilusión era mucho más fuerte. Sus padres hablaron con los de ella por teléfono para organizar el encuentro y asegurarse de que todo fuera seguro, y fue en esa llamada donde ocurrió algo inquietante que Matías solo recordaría después con claridad. El padre de Lucy, con una voz que sonaba extrañamente cansada y seria, les dijo que su hija era una chica especial y que tenía algunos problemas de comportamiento que estaban tratando, pidiéndoles por favor que si notaban cualquier cosa fuera de lo común, por pequeña que fuera, los llamaran de inmediato. Los padres de Matías tomaron esa advertencia como la típica preocupación de unos padres con una hija adolescente difícil, así que no le dieron importancia y siguieron adelante con el plan. Finalmente llegó el sábado por la mañana. Un coche oscuro se detuvo frente a la casa y de él bajó Lucy. En persona era exactamente como en las fotos, pero con una mirada que a Matías le resultó difícil
de sostener al principio. Era una mirada muy fija, casi sin parpadear. Aunque el primer encuentro fue un poco incómodo y lleno de silencios largos, pronto la confianza de las llamadas volvió. Empezaron a reírse mientras Matías le enseñaba su habitación, su colección de figuras y el barrio. Sin embargo, Lucy se comportaba de una manera que por momentos parecía increíble y por otros un poco turbia. Podía pasar de estar muy feliz a quedarse mirando un punto fijo en la nada durante varios minutos sin responder a ninguna pregunta. Lo que más le llamó la atención a Matías fue el interés casi obsesivo que ella mostró por la estructura de la casa. Preguntó cuántas entradas tenía, si las ventanas de la planta baja tenían cierre de seguridad y de forma muy casual pero directa, si sus padres solían dormir profundamente o si se despertaban con cualquier ruido. Además, quería saber si cerraban la puerta de su dormitorio con pestillo por la noche. Matías respondió con normalidad, pensando que era simple curiosidad de alguien en un sitio nuevo. La cena con los padres de Matías fue aparentemente normal, aunque Lucy apenas probó la comida y se quedaba observando a los adultos con una atención que los hizo sentir un poco incómodos. Pero nuevamente el deseo de que todo saliera bien hizo que todos ignoraran la tensión. Al llegar la noche, después de jugar un rato a la consola en la habitación de Matías, cada uno se fue a dormir. Ella se quedó en el cuarto de invitados al final del pasillo. Matías se acostó sintiéndose feliz, pero con una extraña sensación de alerta, como si algo malo estuviera a punto de pasar. Le costó mucho conciliar el sueño mientras recordaba los momentos del día, hasta que finalmente se durmió. En algún momento de la madrugada, algo lo sacó de su sueño de golpe. No fue un grito ni un golpe fuerte, sino un sonido metálico sutil, como el de un picaporte girando muy despacio o el roce de una tela contra la pared. Se quedó totalmente inmóvil, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Escuchó unos pasos lentos por el pasillo que se detuvieron justo frente a su puerta. Matías aguantó la respiración esperando que fuera su padre yendo al baño, pero los pasos continuaron hacia la habitación de sus padres. Fue entonces cuando el miedo real se apoderó de él al escuchar el chirrido de la puerta de sus padres abriéndose muy lentamente. Aunque una parte de él quería desaparecer, otra lo obligó a levantarse. Aterrado y temblando, salió al pasillo para ver qué estaba pasando, y cuando se asomó, la vio. Lucy estaba parada en la puerta de la habitación de sus padres. Parecía estar teniendo una conversación con alguien, pero nadie le respondía. Cuando Matías, con la voz quebrada, susurró su nombre preguntándole qué hacía ahí, ella no respondió de inmediato. Se giró muy despacio como si fuera una muñeca. Cuando la luz le dio en la cara, Matías sintió un terror que nunca antes había experimentado. Sus ojos estaban completamente abiertos, sin brillo, vacíos de cualquier emoción humana, y en su mano derecha sostenía un cuchillo de cocina. En ese segundo de silencio absoluto, Matías comprendió que la advertencia de los padres de ella no era una exageración. La chica que tenía delante no era su amiga, era como ver a otra persona. De repente, Lucy dio un paso hacia él, y Matías reaccionó por puro instinto de supervivencia, corriendo hacia su habitación mientras escuchaba cómo ella lo perseguía con una velocidad aterradora. Logró entrar y cerrar la puerta con el pestillo justo antes de que ella chocara contra ella. Entonces empezaron los golpes. Golpeaba la puerta repetidamente, invitándolo a salir. Fue una tortura. Matías, con las manos temblando y lágrimas en los ojos, buscaba su móvil desesperadamente para llamar a emergencias. Cuando por fin lo consiguió, explicó con un hilo de voz que había una chica armada en su casa, que sus padres no respondían y que tenía miedo de morir. Mientras hablaba, los golpes pararon de repente, lo cual fue mucho peor, porque en ese silencio se empezó a escuchar un susurro del otro lado de la puerta. Era Lucy, pero su voz ya no era dulce, sino seca, y repetía una y otra vez: «Estamos solos, ya puedes salir, ¿por qué me dejas sola?». Matías se tapó los oídos y se sentó pegado a la puerta para bloquearla con su propio cuerpo. Finalmente, a lo lejos, se escucharon las sirenas. La puerta principal de la casa fue forzada y los agentes entraron gritando. Solo cuando los policías lo llamaron por su nombre, Matías se atrevió a abrir. La casa estaba llena de oficiales, especialmente en el cuarto de sus padres. Lucy ya no estaba. Se había escapado por una ventana del salón. Aunque la buscaron por todo el barrio, no encontraron ni rastro de ella esa noche. Los policías sacaron a Matías de la casa y cuando él preguntó por sus padres, la noticia fue horrible. Lucy los había matado de una forma escalofriante. A los pocos días, mientras se quedaba con sus tíos, se enteró de la verdad. Lucy tenía un historial médico lleno de sucesos violentos. Los padres de ella vivían aterrados intentando ocultar su verdadera naturaleza y nunca la internaron en un psiquiátrico porque pensaron que podrían controlarla. Confesaron que al ver a su hija hablando con alguien por internet y actuando por primera vez como
como una chica normal, tenían fe en que la amistad con Matías podría ayudarla con sus problemas mentales, pero se equivocaron. Cuando los padres encontraron a Lucy y la entregaron, fue ingresada al instante en un psiquiátrico, y ellos fueron condenados a 14 años de cárcel. Matías nos cuenta que actualmente tiene 21 años, pero que ese día y todo lo que pasó será un trauma que llevará con él toda la vida. Aquí acaba este caso. No olviden suscribirse y dejar su like para más casos turbios.